Bueno, primero que nada, me presento, soy Joaquín Cosiña y en realidad soy la mitad de un artista porque trabajo formalmente hace 9 años, informalmente hace como 11, poco más, no, más, como 14, chuta, bueno, con Cristóbal. Él no está en Santiago, por eso no pudo venir. Yo tenía muchas ganas de que viniera porque como parte de las personas que van a estar acá escuchando son alumnos míos, ya me han escuchado caleta y por lo tanto era divertido que estuviéramos las dos cabezas. Pero ya que yo soy el profesor, también está bien que esté acá. Cuando me invitaron a hablar de las referencias, me alegré mucho porque, producto que con Cristóbal estrenamos una película el año pasado, hemos hablado mucho de nosotros mismos, de lo geniales que somos, de lo bacán que es la película, etcétera, etcétera. Y se vuelve un poquito tedioso, como ya la segunda, escuchar tu propia voz diciendo quién eres, para dónde vas, etcétera, es un poquito asqueroso. Entonces traté de organizar el material sin saber si venía Cristóbal o no, y sin saber, eso primero, y estaba pensando en formas de narrar, formas de trabajar, artistas que materialmente me gustaba cómo trabajaban, a nivel metodológico también, pero me mareé, porque se me empezaron a cruzar las referencias, así que al final opté por el tradicional sistema cronológico. Luego de armarlo, me di cuenta que no hay tantos artistas visuales en esta lista, no porque sienta lejanía con el gremio, sino porque así se dio cuando empecé a armar esta presentación, que decidí reorganizar cuando supe que Cristóbal no venía en términos mucho más personales. Cuando estaba en el colegio, mi papá, que también es artista, pero de las letras, me llevó a la Galería Marlborough, que, si no recuerdo mal, por primera vez mostraba pinturas, o una pintura, no sé, de Francis Bacon, y además varios grabados. Alguien me dijo que era mentira, que no había ninguna pintura, pero en mi recuerdo infantil o adolescente, como a los 15 años, yo vi una pintura de Francis Bacon. Una, ¿no? Era una, sí, ok. Y tuve una reacción que no me ha pasado mucho, que salí como muy choqueado y tiritando, físicamente tiritando. Así que supongo que fue el primer shock emocional que tuve como con el arte, así como cuando uno a uno y como con muchas ganas de pintar y tiritando y como afectado físicamente. Y de hecho eso marcó mucho mi manera de entender el arte súper tradicional al comienzo. Estaba muy pegado como Caravaggio, Velázquez, Rembrandt, Bacon, como toda esa línea de pintura barroca realista, que eran también, yo creo, los héroes de Bacon durante toda su vida. Pero cuando tenía 19 años, más o menos, no sé si es que se estrenó el 98 o el 97 esta película, entonces no sé si estaba en el colegio, en las vacaciones o en la universidad, pero fui con unos amigos de colegio. Vimos Carretera Perdida de David Lynch. Bueno, tampoco es no les quiero vender la película, pero después véanla. La película, y en particular la escena del hombre misterioso, hizo que me empezara a gustar honestamente el cine, porque me dio como una especie de microataque de pánico en el cine, y estaba sentado al lado de un amigo del colegio que yo creo que sí le dio un ataque de pánico. Así que fue una muy, muy linda experiencia. Y eso hizo que me diera cuenta que habían cosas de la estética audiovisual. Esto lo digo ahora, obviamente en ese tiempo no lo pensé así, me gustó la película y vi todas las cosas que pude de David Lynch. De hecho, años después, cuando ya el internet era una cosa como normal, vi que su primer trabajo, que es un trabajo de escuela,
que fue el primer trabajo que hizo esta animación, David Lynch, en la escuela, con cine, para una muestra de escultura, que él decidió que iba a hacer mejor escultura si es que se movía. Y yo creo que todo el trabajo que hemos hecho con Cristóbal audiovisual en términos de animación, como que más o menos se resume en el trabajo que hizo este desgraciado a los 20 años. Bueno, y así sigue. O sea, esto básicamente es un loop. Nota al pie, también para el David Lynch este trabajo fue muy importante porque además lo vendió. Entonces dijo que él era como un joven estudiante, trabajador de, no sé, de cafetería, y de repente le dieron, no sé, $200, que en esa época, en los años 60, era mucha plata, y como que de ahí nunca más dejó de tener éxito comercial, qué desgraciado, pero en fin. En esa misma época era muy asiduo a ir al cine de arte Normandí, que todavía existe, y esta película, que es El silencio de Bergman, la fui a ver todas las veces que la daban, y si alguna vez la dan en cine proyectada, les recomiendo mucho que la vean. El director de foto, que olvidó su nombre, es el mismo director de foto de Tarkovsky, o era. Y según yo, o sea, en esa época me acuerdo que la iba a ver mucho porque tenía, como según yo, todas las posibilidades que el blanco y negro podía dar. Si ustedes la ven, como pasa realmente como de una especie de grabado silográfico de blanco y negro a unos grises exquisitos, a grises, bueno, básicamente todo lo que uno puede hacer, o eso es lo que yo pensaba. Pero obviamente yo era una persona joven y no solamente consumía esas cosas tan artísticas y serias. En la época esto era, ¿la vieron o no? La historia sin fin. Esto lo daban como harto en la televisión. Y el libro, que se lo recomiendo también, la película termina como en la página 100, y tiene como 400 páginas. En esa época obviamente yo no me sentía vinculado a esa estética, pero ahora haciendo esta presentación me empecé a dar cuenta que muchas de las cosas que tragaba cuando chico se están pareciendo mucho más a los trabajos que hago ahora que las cosas serias que veía. Como creo que las películas que estamos pensando ahora con Cristóbal se parecen más a esto que a Bergman, lamentablemente, o bueno, para bien. También una cosa que nos conecta harto con Cristóbal es que los dos éramos lectores asiduos de Proust. Como hay un libro que todo el mundo le tiene mucho miedo, que son 7, que se llama En busca del tiempo perdido, que dicen que es muy descriptivo, lo cual no es cierto, es más bien una deriva emocional por la memoria con la excusa de una historia. Y Cristóbal y yo lo leímos, y cuando nos conocimos nos dimos cuenta que lo habíamos leído, y es como una especie como de tontera, así como, tú también lo leíste, sí, ¿cuántas páginas tiene? No sé. Bueno, lo que más aprendí de Proust, aparte de tener mucho placer narrativo durante toda la escuela, porque me demoré más o menos, no era lo único que leía, sino que lo fui leyendo a medida que estudiaba, aprendí de Proust cómo, o bueno, no sé si lo aplico, pero aprendí que uno nunca está contando la historia que está contando, siempre está contando otra. Como tú cuentas la historia de una persona que viene a hacer una presentación a una sala de bla, 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 pero en realidad estás hablando de tu mamá, de tu papá, de la guerra en Siria o de la guerra, del golpe de Estado en Chile. Como el arte o sea, la manera en que Proust hace eso es como hiper torcida. ¿Cachai? Como habla de cómo encerró en la prisionera, cómo mantuvo encerrada a una polola que tenía en la casa, cómo la convencía de ser su prisionera, pero en verdad es un libro sobre la homosexualidad. Como la mitad de los libros es sobre la homosexualidad y nunca se dice homosexual, ponte tú, en todos los libros, etc. No estoy diciendo que sea homosexual. Esto lo pongo para mis alumnos, de hecho. En algún momento en la escuela yo me consideré como seguidor de Tapiz y pasé, yo creo, 8 meses convencidísimo de que Tapiz era como lo mejor y que después de eso no tenía sentido hacer otra cosa. Curiosamente dejé de hacer eso porque después me dediqué más al dibujo y ahora de nuevo se están pareciendo más a las cosas que hicimos con Cristóbal. Pero bueno, pasé mucho tiempo muy convencido
de que esto era como lo que era el arte concreto, realista. Y se me pasó, como unas vacaciones de invierno pasaron y dejé de hacer esto. También me pasó algo en un asado con mis compañeros de escuela, que conocí a Tom Waits. Esto es una pena que no se escuche. I was a boy, the moon was pearl, the sun a yellow gold. And I was a man, the wind blew cold, the hills were up. Cuando estaba, esta música la puso Marcos Sánchez, otro artista de mi escuela. Le pregunté, ¿qué es esto? Tom Waits, ok. Y me acuerdo lo que me llamó la atención es que lo que yo escuchaba cuando escuchaba esto era alguien con una voz muy rara, que de hecho, curiosamente, hoy día estoy con la garganta mala, tratando de hacer una especie de canción tradicional, pero la música como que lo atacaba por atrás, como que era una especie como de guerra entre alguien tratando de ser normal y la música que se lo impedía. Y creo que fue la primera vez que escuché como claramente la idea de contraste. Esto es contraste. Y lo pongo también por dos razones más. Una, porque fue como mi banda sonora del taller, y todavía lo es, durante, no sé, 10 años seguidos. Es además la banda sonora de una película. Y además algo un poco ridículo, que cuando decidí cortarme el pelo de esa manera por el resto de mi vida, porque era muy fan, igual más o menos funciona, ¿cachai? Y Jim Jarmusch, que es muy amigo de él, también tiene ese corte, y David Lynch también. Entonces dije, wow, ya, ese es el peinado del éxito. Así que me empecé a cortar el pelo a los lados, atrás y largo arriba. Y todavía lo hago, como pueden ver. No, ese me lo salto. Curiosamente, y producto de que yo era muy buen alumno y muy bien portado, mi memoria de grado la hice en base a este autor, que es mucho más fome y más seco que todo el resto. Empecé a leer a Alain Robbe-Grillet en castellano, obviamente, y me fascinó mucho como su sequedad. Es básicamente un autor francés que tiene referencias en la novela negra, pero que su narrador siempre habla en primera persona, presente, singular, y no ocupa metáforas ni figuras retóricas. Y que básicamente tiene ciertas fijaciones con con la sexualidad y con el observador. Y hice mi memoria de grado en base a esto, que ahora lo miro para atrás y no entiendo. Como estaba escuchando Tom Waits, me gustaba David Lynch, y lo hice, bueno, no sé, me pareció más inteligente, supongo. Pero todavía hay algo de eso, supongo, en mi cabeza. Hace poco me enteré que Alain Robbe-Grillet no puede tener sexo, es ¿cómo se llama? Impotente, y tenía una esposa, entre comillas, muy joven, y la hacía tener como sexo salvaje con sus amigos y él miraba, lo cual es mucho más interesante que las novelas de él. Pero bueno, efectivamente era medio impotente su literatura. Pero por alguna razón en mi cabeza funcionaba eso, a pesar de que todavía tenía en mi cabeza como mis gustos de adolescencia, como El Mago de Oz. O mientras hacía esa tesis, en realidad esto eran las cosas que más me producían risa, que vendían en esa época en los kioscos. El semanario El Insólito, que es como, básicamente traía puras historias falsas, como Antonia tiene 72 años, que creo que lo que rescato de esto, aparte de que no sé por qué estaba hablando de algo cuando en verdad consumía también esto, es la capacidad de ficción de la palabra y la imagen, que como uno puede llegar a creer que esa persona es víctima de los videojuegos. Su madre le dice que no juegue, pero es muy cabezota. En fin. Poco a poco, en mis referencias, muy poco a poco, empecé a buscar referencias locales y referencias un poquito menos vinculadas como a la tradición pictórica europea del arte. Y apareció muy rápidamente Violeta Parra en varios sentidos. Uno, en el sentido de que ella entiende muy rápido que para lograr hacer algo
que para ti sea honesto tienes que buscar en tu círculo inmediato, en este caso en la historia del folclore, pero también que para hacer imágenes no es necesario como ver solamente libros de historia del arte, sino también te puedes basar en como Ignacio Gumucio, ¿no? Como muy parecido. Te puedes también basar en culturas locales folclóricas, no por ser folclorista necesariamente, sino porque es tu medio cercano. Hay una imagen que me encantaría tener, que mi abuela, que era bastante de derecha, tenía una arpillera en su casa, que eran unas niñas corriendo con flores. Y me acuerdo un verano que me di cuenta que los flores eran neumáticos con fuego y que las niñas corriendo eran carabineros con metralleta. Entonces, ese tipo de arte creo que me empezó a interesar más que obviamente el Francis Bacon que mostré al comienzo. Y también empecé a tragar mucho más arte como menos, un poco más excéntrico, como las películas de Jodorowsky, La montaña sagrada, El topo, no las últimas, las primeras. Y eso me llevó también a empezar a tragar un montón de cosas como de arte bruto, que se llama, que es muy bestia el término. Ubican a Henry Darger, ¿o no? Henry Darger era un gendarme, ¿no? Un auxiliar de un colegio de niñas, que cuando murió entraron a su habitación que arrendaba en un lugar y encontraron como cientos o miles de dibujos y un par de novelas de miles de páginas. Una, si no me equivoco, era una autobiografía que en realidad era 80% descripciones de nubes, y otra era una historia de aventura de unas niñas en un lugar perfecto que eran invadidas por adultos. Son como novelas de 1000 páginas o algo así. Obviamente cuando encontraron esto, empezaron a investigar los casos de pedofilia en el colegio de niñas. No, curiosamente no había, parece que simplemente tenía algún tipo de trastorno, sobre todo yo creo por no darse cuenta que esto debería haberse lo mostrado a alguien y no esconderlo. Y una cosa que me inspira mucho de esto es que él no dibujaba bien, entre comillas, pero lo que hacía era recortar, buscar en la basura digamos, restos de revistas y de diarios y calcaba las cosas. Las niñas están calcadas y solamente en las partes como esta, en que tenía que hacer cosas más radicales, era su mano. Y las nubes sí eran de él, porque como pueden ver, pasaba mucho tiempo mirando las nubes. Entonces, este tipo de cosas me empezaron a llamar más la atención. De hecho, Redón, que me parecía un ser asquerosamente ridículo cuando estudiaba en la escuela, ahora me parece como un artista increíble. Entonces, también creo que mi proceso ha sido ser como el niño bien portado que le gusta el barroco y que, etcétera, a alguien que le gusta otras cosas que no son esa historia del arte que a mí me interesaba, creía honestamente en la escuela. Y producto de que con Cristóbal nos empezamos a meter en el stop motion, hay un par de créditos que te debiera pagar siempre. Está ubican a Jans Magnmayer, artista y cineasta de la República Checa, está todavía vivo, pero le queda poco por la edad que tiene. Y es de los últimos como surrealistas, autodenominados surrealistas. Tiene un tratado sobre el tacto, como un especie de manifiesto artístico. No es tan interesante el manifiesto, debo decir, pero las películas son muy interesantes, especialmente para mí Alice, que es una versión de Alicia en el País de las Maravillas, que mezcla animación con actores, etcétera, y que definitivamente es lo que está como una de las cosas que está detrás de la película que hicimos con Cristóbal, La Casa Lobo. O sea, como muchas cosas están copiadas de Jans Magnmayer. De hecho, nos pasaba con Cristóbal que durante el proceso de hacer cosas, Jans Magnmayer es como el artista que tenemos que evitar, porque todo artista que trabaja con stop motion, con materiales al centro de la acción, tiene que pagarle como crédito a esta persona. Y él trabaja mucho con el mundo del teatro también. Entonces no pudimos poner ninguna escena con cortinas, porque cualquier cosa con cortinas ya era mucho. Entonces, y también obviamente William Kendrick, que es este animador también que trabaja con carbón y con animación. Pero son como los créditos que hay que pagar. No es que los miremos tanto, la verdad, con Cristóbal. Y bueno, parte de este proceso como de cambio de gusto tiene que ver con que
a mí me gustaba mucho el trabajo de Eugenio Dittborn, todavía lo encuentro un gran maestro del arte chileno e internacional, pero ahora me gusta más Juan Pablo Langlois. Y este paso, ¿por qué? Me pasa con Eugenio que creo que él sabe demasiado que es un maestro. Como que su actitud como artista tiene que ver con eso. Creo que hay algo que me parece muy bien en él, no una crítica, es como algo que me pasa a mí con respecto a su trabajo, que el trabajo está como clausurado hace 25 años. Y a mí me tocó trabajar con Juan Pablo porque comencé un proceso de video con él que era destruir sus esculturas, que si me queda tiempo les cuento cómo partió, que después tuve que dejar porque me fui del país. Y cuando trabajé con Juan Pablo, me pasó que se me olvidaba la edad que tenía, ¿cachai? Era como... La única vez que demostró edad fue cuando empezamos con la otra persona en que estábamos trabajando, con, no se me puede olvidar el nombre, Supervi, Nicolás Supervi. Llegamos al taller con el ánimo de destruir las esculturas para hacer animaciones, o más bien hacer animaciones para destruir las esculturas, y nos imaginamos un taller como sucio, ¿cachai? Y estaban súper lindamente mantenidas las esculturas, y empezamos como a ¿cómo se llama? Tirar el poto para las moras. Y ahí se puso serio Juan Pablo, dijo, no, las vamos a romper. Bueno, ya. Pero el resto del tiempo, yo me acordaba que tenía 70 y muchos años, una vez que tú lo viste, fuimos a Wynn a hacer la destrucción de las cosas, y saltó una zanja, y claro, saltó como viejo, como, verdad, esta persona tiene 73 años, no sé, ¿cachai? Como... Y esa actitud, ¿cachai? Como de, le gustaban las ideas, cambiaba, opinaba, le parecía chistoso, no, se reía. Hicieron muy buenas migas con Nicolás Supervi porque a los dos les gustaba hacer asados. Como que contrastado con el Eugenio Dittborn, que yo conozco por lo menos, me pasó que encontré que yo prefería llegar a los 73 como pensando en que seguía jugando cuando hacía trabajos. Suena muy mala onda con Eugenio, es bacán, pero... Bueno, y en el proceso de hacer la película descubrimos con Cristóbal varios referentes. Uno de ellos es una cosa que le robamos a Roberto Bolaño, que es la capacidad de vestir la piel de otro. Yo creo que no son sus mejores novelas estas, las mejores son las más grandes, pero en estas dos novelas él hace una cosa muy interesante. En Nocturno de Chile ocupa el viejo recurso del narrador, que se usa en literatura, para narrar el delirio de un poeta, escritor, cura, pro dictadura, que no se llama como el cura Valente, pero que es el cura Valente. Entonces es un monólogo en que se le aparece el joven poeta o algo así, que es Roberto Bolaño, y empieza como a expiar sus pecados, una noche de fiebre. Y en la literatura nacida de América hace una especie de falsa enciclopedia de escritores americanos o latinoamericanos pro-nazi, que son inspirados en casos reales, más o menos. Entonces, ese poder de narrar profundamente desde un lugar súper despreciable y enamorarte de ese lugar despreciable, a nosotros nos inspiró mucho. Y tratamos de mezclar entonces esa como perversión de tomar el lugar del otro con la como perversión material tipo Paul McCartney, ¿cierto? Como, ¿han visto, no tengo el link, pero han visto el pintor? Ese video para todos los que les gusta la pintura deberían verlo. Es como una especie de burla al pintor llorón. Pero, claro, tratamos siempre de ocupar el aprendido contraste, ¿cierto?, que les decía de Tom Waits, pero también nuestras referencias apuntan a cosas como excesivamente dulces y vinculadas a nuestra historia. Toda la gente de más de 30 y tantos años recuerda esta colección de libros que eran como, tenían portada como holográfica y eran básicamente imágenes de muñequitos tipo stop motion adentro. ¿Qué pasa? Que son tan tiernos que pasan a ser perversos. A mí nunca me gustaron mucho, la verdad. Con la edad me empezaron a gustar más. Tanto que el afiche nacional de la Casa Lobo es básicamente una copia textual del otro libro. De hecho, la tipografía es la misma. Y gracias a mi relación con Cristóbal empecé a aprender algo que no estaba mucho en mi mundo, que es la historia de la ilustración y del cómic. Como Winsor McCay, que es como
era un ilustrador, dibujante de cómic, animador también, norteamericano y muy famoso durante muchos años en Estados Unidos por sus espectáculos en vivo. Winsor McCay es como de esta tradición del mundo del cine vinculado a la magia y al espectáculo, donde las personas, no traje el link porque si no se me llenaba de videos todo, hay una animación que hizo él muy al comienzo del siglo XX de un dinosaurio como moviendo la cabeza, riéndose, y lo promocionaban como venga a ver el espectáculo del dinosaurio, no como una ficción, sino como un espectáculo tipo Broadway. Y me parecía que esa figura del espectáculo me parece todavía que es muy interesante, a pesar de que no la hemos desarrollado mucho. Y eso me empezó a llevar como hacia atrás a las películas Rankin Bass, que también son como en la misma línea, ¿cierto?, de esto, una tradición alemana de ilustración, de animación, que también, de nuevo, de tan linda pasa a ser como un dulce con manjar con polvo blanco encima, y también a Fantasía. Y me acordé, haciendo la presentación de esto, que cuando vi Fantasía cuando chico me quedé dormido en la mitad y pasé como soñando, como 45 minutos de la película dormido y soñando con cosas parecidas a Fantasía. Para los que no lo hayan visto, vean Fantasía y cachen por qué Walt Disney, antes de ser lo que es ahora, es como una especie de cineasta experimental en muchas de sus como... hay una cosa con Walt Disney que pasa ahora con Pixar también parcialmente, que es que Walt Disney inventaba técnicas, como la técnica de animar con vidrios en horizontal, que es una técnica que no me voy a detener, pero que hemos usado con Cristóbal y que se usa mucho, la inventó Walt Disney y su equipo porque necesitaban solucionar algo técnico. Entonces hay una cosa como... Es divertido, pero uno puede imaginar a Walt Disney como un artista experimental, como inventaba cosas permanentemente. Inventó un país, o sea, un país entre comillas. Sí, de hecho. No voy a detenerme en pero no, da lo mismo. Algo pasa con los trabajos que me gustan y que veo, y que hago, creo, parcialmente, que tienden a irse al oscuro. Esta es de Lars von Trier, Anticristo. Para los que no la hayan visto, véanla. Tiene una... Para los hombres es un poco dolorosa porque tiene varias escenas con sangre, penes y golpes de martillo. Es una hermosa película y no sé muy bien todavía por qué, y es algo que con Cristóbal no hemos resuelto. Nos pasa que nos vamos al oscuro, como que se nos ocurren puras ideas que tienden al terror o a las cosas espantosas, pero en realidad no nos gusta el cine de terror, pero sí nos gusta Lars von Trier. Pero, de nuevo por contraste, el problema es que como somos artistas latinoamericanos, como que el terror es medio ridículo en Latinoamérica, yo encuentro. Porque en realidad yo me crié viendo esto, que son un grupo de adultos disfrazados de niños y que como que para mí esto cuando chico era como el triunfo, no lo pensaba así, pero es como el triunfo de la ficción. No hay nada ahí que sea real. Las paredes son de Plumavit, el caballero que está parado ahí evidentemente no es un niño, sin embargo se producía una empatía conmigo por lo menos. Y creo que yo como que no puedo hacer esto, porque mi contexto en realidad se parece más a esto, a esta cosa ridícula, patética, y que igual se puede transformar en algo terrorífico o profundo. Bueno, ya lo es. De nuevo, a pesar de eso, tengo referencias algunas de artes visuales. Este es Thomas Hirton, que nos interesa profundamente con Cristóbal por razones materiales, porque logra hacer algo que a mí me importa mucho, que es lograr algo bello de algo que no lo es, o algo interesante de algo que no lo es, más que hacer algo aburrido con un material muy interesante. Por ejemplo, ¿vieron la muestra de, no sé, Amish Kapoor? ¿La vieron? Yo la encontré un poco decepcionante, fíjate. Como que están todos los ingredientes para que sea maravillosa y la encuentro como muy banal, finalmente. Por como la relación del espectador. No sé, por ejemplo, vieron que estaban las piedras azules, como no podía tocarlas ni verlas realmente, para protegerlas. Yo prefiero esto, donde uno no tiene que proteger nada. Y también me interesa la dimensión, nos interesa la dimensión muy situada. Para los que tengan tiempo y ganas, y bueno, es corto, busquen Gramsci Monument de Thomas Hirton, es un proyecto
de un monumento temporal de colaboración, entre comillas, con una comunidad de gente no rica en Estados Unidos. Hay un piropo que le dice un tipo afroamericano allá que dice, Thomas Hitchens no es blanco ni es suizo, es negro, porque es demasiado bacán. Yo encuentro que ya ese es como un piropo así increíble. Claro, se operó, es como Michael Jackson. No, creo que lo que más me interesa de Thomas Hitchens en este proyecto es que la idea de que no pueden haber monumentos fijos porque todo es temporal y porque eso es como un monumento fijo es una cuestión ridícula, como todo monumento debe ser temporal y activo, es algo que hemos tratado de hacer con Cristóbal. Yo creo que no hemos hecho el trabajo real de eso, pero algún día. Y esto lo muestro simplemente porque me gusta mucho. Creo que no tengo ninguna razón para... no, mentira, sí tengo. Hay una cosa que le envidio mucho a Bruce Nauman y también a Fish Weiss, y que tenía que ver con las metodologías de trabajo y la flexibilidad. Con Cristóbal tenemos una mano súper marcada, pero yo encuentro que el estilo y la mano es una cuestión muy despreciable. Me encantaría tener la habilidad que tiene Bruce Nauman y Fish Weiss de cambiar de formato. Para los que no conozcan este trabajo, que olvidé el nombre, cuenta la historia de la rata y el oso, que son ellos obviamente, y que deciden que están muy pobres, entonces que la manera de ganar plata fácil es hacer arte contemporáneo. Y van a una galería como a cachar cómo es la onda y se encuentran con un muerto, bueno, y ahí como que la cosa se va por un lado más humorístico. Pero por un lado la ligereza de un guión así estúpido y un sistema de producción tan idiota para un resultado tan bello me inspira mucho. Pero algo, por ejemplo, hicieron ellos este video que se llama, en inglés, The Way the Things Go, está en internet, en Vimeo gratis, dura media hora, y este proceso como químico uno tras otro, que es de una belleza como, yo encuentro así como, es mi obra favorita casi en la vida. De hecho, yo he dicho varias veces que encuentro que La Casa Lobo es como eso, y Cristóbal me mira y se ríe y dice, ¿te gustaría? No es tan buena. Y ellos hicieron cosas parecidas en esa época, como este proceso de equilibrio, pero sin embargo, se podrían haber quedado haciendo esta estupidez toda la vida, y habrían sido súper famosos y le habría ido bien. Y después hicieron este proyecto que se llama como And Suddenly a Review, o algo así, en el Guggenheim, que es una especie de resumen arbitrario del mundo de miles de piezas de greda, cerámica, cruda, que es como, no sé, un niño andando en skate, mi mamá, una puesta de sol, etc. De nuevo, una cosa súper seria, pero súper idiota. Y después tienen esto, que son como superposiciones de flores. Y después tienen, no, hasta ahí. No, sí tenía, lo puse mal. Me comí una diapositiva. Tiene una serie de fotografías de aeropuerto, que es una cosa completamente idiota. La foto que uno saca con el celular, como desde la manga, que yo me imagino, no he leído mucho al respecto, me imagino que les pasó que empezaron a ser artistas famosos y viajaban mucho, entonces hicieron una serie con las cosas que veían en su vida, que eran aeropuertos. Y recuerdo que John Waters presenta un libro sobre esta serie y dice algo muy interesante. John Waters es un cineasta norteamericano, así como del under. Vean Pink Flamingo, muy buena, con este travesti o drag queen de personaje principal. Y él decía en el libro que después de todo el proceso en que el arte fue cada vez más chocante y más radical y como, no sé, como cosas metidas por el ano, vírgenes como partidas saliendo con chorros de sangre, bla, 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 una serie de fotos de aeropuerto y de avión era tan idiota y tan banal y tan estúpido que era como lo más radical que había visto en mucho tiempo. Entonces decía, quizás la única manera en este momento de ser radical es ser completamente idiota y banal y aburrido. A lo que voy es, y por eso ponía a Fish Weiss, que encuentro muy, muy admirable, y puse un pedazo, tienen muchos trabajos más distintos. Son unos artistas que logran cambiar según cada proyecto. Y yo creo que eso es un defecto que tenemos con Cristóbal, que nos quedamos súper pegados en decisiones materiales. Pero ya saldremos de ahí.
Hay un seguidor, según yo, de John Waters, que es Harmony Korine, que tiene un proyecto muy lindo que dice que él es un cineasta norteamericano y tuvo una guagua con su mujer y no podían dormir porque la guagua lloraba toda la noche. Entonces decidieron hacer una película en el tiempo muerto nuevo, o sea, el nuevo tiempo que tenían, que era la noche. Hicieron esto, que se llama Trash Hunters, que es como culeador de basura, sería la traducción. Esto es un tráiler, obviamente. Three little devils jumped over the wall, lopped off his head, murdered it all, and lopped a doodle day. Crudo, original, no tengo idea, es poderoso, único, horrorífico, chistoso, surrealista, memorable, apuntador, singular, con... La película está grabada en VHS y se trata de unas personas que les gusta tirar con basura. Y básicamente son él y sus amigos con máscaras de viejo, en fin, teniendo sexo y rompiendo cosas. Y hay uno que tiene un coche y es la guagua de ellos. Entonces, encuentro muy lindo como llegar a ese punto, pero llegar porque no puedes dormir, porque tu guagua llora todo el tiempo. Estoy un poco pasado, ¿no? Porque voy a hacer un súper resumen de qué estamos ahora con Cristóbal. En base a las referencias. Estamos preparando nuestro segundo largo y queremos que tenga animación y actores. Se supone que la película va a estar hecha inspirada en las películas de los años 50, imaginando que es una película hecha en Chile en los años 50 como si Chile hubiera tenido una industria cinematográfica como la norteamericana. Ray Harryhausen es como el padre de los efectos especiales en el cine norteamericano. Es como, no sé, Spielberg lo adora. De hecho, trabajó en la primera Jurassic Park haciendo las escenas de los dinosaurios. Y en paralelo al desarrollo de esta idea, que ya les voy a contar de qué se trata, decidimos que íbamos a hacer los afiches de la película antes de la película, como para dar vuelta un poco la manera correcta de hacer las cosas. Y nos están quedando súper parecidas a Dávila, básicamente por eso puse, o sea, no súper parecidas, súper Barça el comentario, pero nos gustaría que nos quedaran parecidas a Dávila. Entonces tenemos esta referencia. Ojo que Dávila viene de nuevo a Matucana 100 el próximo año, como en enero, no, marzo, para que lo vayan a ver. Y también nos inspiramos mucho en esto, que son en Ghana, en los 90, circulaban las películas norteamericanas por los pueblos en una serie de televisores, y artistas locales hacían los afiches de la película sin haber visto necesariamente la película. Entonces ahí está Jurassic Park, Matrix. Esto ya es como un... bueno, en fin, no voy a explicarle lo obvio, pero son muy hermosas. Yo creo que las Tortugas Ninja es mi favorito por lejos. Yo tengo la sensación de que hicieron el afiche y después vieron algo en la película, entonces metieron una Tortuga Ninja como para que no lo demandaran, no, para que lo demandaran. Pero hay algo, encuentro muy, muy, muy hermoso en esta producción como hiper errónea, pero súper, hiper interesante y bonita de la imaginería de una película. Además, que en realidad, wow. O sea, bueno, en fin, no, yo encuentro que ya ese de la derecha es como la mejor pintura que Dávila podría hacer.
Pero hay algo muy serio también en esto. La tradición de hacer afiches pintados, incluso en Estados Unidos, de los años, estas referencias son de los años 30, 60, es súper, súper importante. Y nos estamos inspirando y copiando cosas textualmente de estos afiches también. Porque como estamos pensando que la película es como de los años 50 y que es una película de aventuras, una especie de película como Indiana Jones, pero con los efectos de los años 50, y en código medio nazi, pero ahí les puedo explicar más, estamos inspirándonos en toda esta imaginería y copiando textualmente algunas cosas. Me lo voy a saltar esto. Pero de hecho en Chile también existía esta tradición hasta hace poco. En el cine Pedro de Valdivia, que ahora es un lugar de parrillada, y en muchos cines, los afiches de afuera, hasta hace no muchos años, se hacían con pintura. Había un artista que pintaba eso. De hecho, Gonzalo Díaz hizo un proyecto que no traje la foto, con uno de estos artistas, con Solís, gracias. Digamos. Entonces hay una tradición de la representación manual del cine vinculado a la pintura. Y lo que estamos haciendo, y esto, bueno, vamos a hacer nada, lo mismo. Vamos a hacer una película tipo Indiana Jones, producida en Chile, que supuestamente la codirigió Miguel Serrano, que es un poeta diplomático y intelectual nazi chileno, que murió como el 2010, si no me equivoco, 9. Entonces, de ahí, ahí está Miguel Serrano en Chile, y esto voy a pasar porque acaba de cambiar el guión. Y estas son en proceso, por favor, con malas fotos sacadas por nosotros en el taller, con la luz asquerosa del taller, los afiches con los potenciales nombres de la película. Una es Miguel Serrano, que como pueden ver está copiado el hombre lobo de una imagen anterior. El texto que va bajando es la sinopsis de la película que tenemos hasta ahora. Está Miguel Serrano bajando también como estrella. Y al lado Tehual. Tehual es un personaje de una revista de cómics chilena creada en la Unidad Popular, que era una especie de superhéroe mapuche con poderes mentales. Y que parece el nombre de un personaje de la película. Dalia también es un personaje de la película. Mi hija se llama Dalia, pero en la película es la hija de Cristóbal León, que aparecemos también en la película, por ahora. Y la película en realidad se está llamando por ahora Los Hiperbóreos. Y ahí están los personajes principales, que son, el príncipe princesa, que es un andrógeno, el Spiniak, el gigante Paul, Spiniak está abajo, Jaime Guzmán, que es una especie va a ser un guía de la cueva, como un imbunche tipo Gollum. Dalia, que es la hija de Cristóbal, Cristóbal, Hitler, que aparece también, y la viuda Moffat, que es Alejandra Moffat, que es la co-guionista de la película. Entonces estamos como tratando, y esto es con lo que termino, porque no era sobre el trabajo, sino sobre los referentes, estamos tratando de crear el guión con texto, pero también pintando. Entonces nos ocurren cosas mientras pintamos. Por ejemplo, ese personaje con carita de colores apareció por casualidad en la pintura, entonces puede que uno de los personajes sea una especie como de pájaro multicolor. Pero esto viene efectivamente de esa imaginería. Y en eso estamos ahora. Y eso sería todo.